Estamos hablando del cerebro, un órgano del que, por cierto, ya hemos hablado en otras ocasiones con uno de nuestros invitados, Javier Cudeiro. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantadísimo otra vez de tenerte aquí. Repito, ¿a qué te dedicas? Catedrático de Fisiología y director del Centro de Estimulación Cerebral de Galicia. Tradúceme con una palabra o con una frase, bueno, pues estas jornadas que hoy celebrabais. Estimulación cerebral no invasiva, ¿de qué hablasteis? Intentamos abordar las técnicas, no todas, pero algunas de las técnicas más importantes disponibles ahora mismo para intentar curar determinadas patologías del cerebro, neurológicas o psiquiátricas, sin necesidad de invadirlo, es decir, sin necesidad de cirugía, sin necesidad de hacer daño, sin necesidad de abrir el cráneo y hacer daño, en definitiva. Y esto es lo que se considera parte de lo que va a ser el futuro terapéutico, al menos desde nuestro punto de vista. Bueno, nos acompaña también, y es un privilegio especial, porque como decía Javier Cudeiro, lo tenemos aquí al ladito, pero nos acompaña también José Obeso. Muy buenas noches. Buenas noches. Doctor Obeso, director del Centro Integral de Neurociencia, Hospitales de Madrid, está a la vanguardia mundial en el tratamiento de trastornos del movimiento, incluido el Parkinson, del que es un auténtico especialista. Hablaba de futuro, entraremos en detalle en el transcurso de esta noche, pero ¿cuál es la frontera para poder abordar de una forma definitiva el Parkinson? La frontera temporal, me refiero. Bueno, desde luego todo lo que sea no invasivo será siempre mejor, porque nos permitirá hacerlo de manera más precoz. La frontera o el límite, el horizonte hacia donde vamos en enfermedad de Parkinson es que actuemos lo antes posible. Lo mismo en cualquier otra enfermedad neurodegenerativa y en muchas otras. Pero desde luego en los procesos neurodegenerativos hay que actuar pronto, precoz y de manera eficaz. Y por tanto el ser poco invasivo permite hacerlo con más facilidad. Ese es el punto. Bueno, pues decía que iba a entrar en detalle. Les voy a presentar a la tercera persona que nos acompaña esta noche, Javier Cudeiro, en este caso Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches. Becario de la Fundación Barrié en el Imperial College, en el que, por cierto, trabaja el cuarto invitado de esta noche, al que vamos a conocer a través de un trabajo que hacía esta mañana nuestra compañera Marina Chiavegato. Tu punto de vista como joven científico investigador, ¿qué te parece estar trabajando en el futuro de la ciencia, como es estas técnicas, Javier? Pues muy estimulante, la verdad, muy entretenido y lo vivo con mucha pasión. O sea que muy contento de estar participando en estas charlas, estar en la televisión para intentar llevar a todo el mundo, hacer llegar pues, este mensaje, estas técnicas que con tanto potencial, pues para que la gente las conozca. Aquí a España, doctor Obeso, ¿qué se está haciendo en estos momentos aquí en España en relación con la aplicación de esta tecnología de los ultrasonidos pues, a enfermedades como Parkinson u otras que tengan que ver con el cerebro? Se hacen algunas cosas. Esta es una tecnología que aplicada a humanos y a pacientes es realmente vanguardista, o sea que no se puede esperar que haya una difusión tremenda. Y esencialmente hay dos aspectos que son diferentes. Uno es el que ya se aplicamos en mi hospital, en otro centro en Barcelona, en algunos centros en Europa, que consiste en usar el ultrasonidos para calentar una zona concreta del cerebro y interrumpir las señales anormales que en esa zona se están generando. Lo más clásico y lo más fácil de todos es parar un temblor. Siempre hay una señal neuronal anormal alrededor de un temblor, uno localiza una zona tremogénica, se calienta y se para. Eso es fácil. Y otro aspecto, que hay varios otros aspectos, pero otro diferente, que es a lo que se refería el profesor Choi, es a utilizar ultrasonidos para hacer más permeable diferentes zonas del cerebro y hacerlas más accesibles a productos que tengamos. Y intermedio a eso, porque él ha dicho,
él ha dicho, no lo digo yo, el fármaco no tiene que, es el mismo, podemos usar el fármaco y que llegue. Yo digo una cosa un poco diferente, con el profesor Cudeiro lo vamos pergeñando. Lo interesante sería no solo los fármacos, que está muy bien, porque está claro, un fármaco anticanceroso llega mejor a cualquier zona, pero desde el punto de vista de varios procesos cerebrales patológicos, sean tumores, sea enfermedad neurodegenerativa, más interesante es hacer un mix, poder actuar sobre el proceso en sí mismo y a la vez permitir el acceso y a poder ser que el ultrasonidos actúe sobre el mecanismo íntimo de la patología, sea tumoral, sea neurodegenerativa. Ese es realmente el objetivo final. El que están viendo es el documento que tendrían que haber presentado todas las personas que crearon sociedades y que trasladaron dinero a esta empresa, ese despacho de abogados que en las últimas horas, como decía, se ha convertido en el foco de atención en todo el planeta. Miles de personas, miles de cuentas, cientos de las cuales pertenecen a españoles, entre los cuales hay gente de la realeza, gente del cine, gente del fútbol, en fin, una lista enorme que ya está siendo investigada por Hacienda y que parece indicar que el asunto de la evasión al fisco es una práctica absolutamente global. Julio Renalsés, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es así? ¿Las evasiones fiscales es una práctica global? ¿Hay una red, digamos, que involucra a personas de todas las condiciones y de todos los países? O de todas las condiciones no, pero de todos los países sí. Bueno, efectivamente no hay una red y desgraciadamente hay muchísimas redes, operan a través de todos los paraísos fiscales, que no es uno, hay varias docenas de paraísos fiscales y involucran a personas, desgraciadamente no de toda condición, sino que suelen ser personas adineradas, aunque cada día más por la facilidad de acceso a estos paraísos hay gente ya casi clase media alta, efectivamente media alta, lógicamente, porque hace falta un volumen importante, pero es una red indudablemente. Esta filtración de todos estos documentos habla de la mayor filtración de la historia del periodismo en relación con este asunto concreto. ¿Tú crees que va a ayudar a algo a modificar esta práctica o es un brindis al sol? Un gran brindis al sol, pero solo eso. Bien, pues yo sin duda pienso que va a ayudar bastante. Por una parte va a concienciar a la sociedad del gran peligro de los paraísos fiscales, porque los técnicos llevamos años gritando los paraísos fiscales están ahí, remansan un 10% de la renta mundial al menos y sin embargo no se está haciendo más que tímidos, timoratos diría yo, pasos pues para regularizarlos. Sin duda esto, el principal a ver qué va a traer es que vamos a concienciarnos del problema que tenemos delante. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto, lógicamente uno de los grandes escándalos de las últimas horas, lo vamos a hacer también con Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas Tiene noches. la impresión, traslado la pregunta de que esto es inevitable, la existencia de los paraísos, que forma parte de cómo entendemos el capitalismo. Nada es inevitable, pero esto no tiene fácil resolución ni en el corto ni en el medio plazo. Manuel Lago, muy buenas noches, boa noite. Boa noite. Eu creo que é un enorme escándalo, unha vergüenza mundial. O problema está en que na lista, polo que se coñece, pues están os dirixentes políticos de máximo nivel. Claro, se o primeiro ministro de Islandia forma parte desto, ou a muller do eurodiputado, do comisario Díaz Cañete, forma parte deste negocio, se as autoridades que teñen que regular son copartícipes do fraude, pois claro que é difícil facelo. A tarefa non vai ser dos cidadáns, a tarefa ten que ser dos cidadáns. Temos que ser enormemente exixentes, ¿no?, en que se le maten de unha vez cos paraísos fiscales. A batalla da fiscalidade, no que os paraísos teñen unha peza central, é a batalla polo estado do benestar. Xoan Vascuas, moi boa noite. Primeira impresión, tes a sensación de que é inevitable? Bueno, inevitable non ten por que selo. É certo que isto é difícil poñerlle couto, pero dende logo está en mans de quen asuma no futuro responsables políticas non só en cada seu país, sino no marco das instancias internacionais. Quero mencionar unha reflexión ao respecto de que no mesmo día no que se lle pon portas a quen fuxe da guerra, resulta que nos enteramos dunha masiva fuxida de capitais e prácticamente invasión de impostos. Bueno, portas a quen lle fuxe, non, directamente se lle pon ferris para trasladalos a Turquía. A mesma xente que estaba morrendo afogada no Mediterráneo, finalmente hai un ferri para trasladar. É un contraste brutal, ¿no? Efectivamente. Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás avergonzado como todo el mundo o...? Yo creo que es intentar ponerle puertas al campo, porque el que tiene dinero siempre encontrará la mejor manera de evitar pagar los impuestos que le corresponda. Hay que decir que tener
salir en esa lista no significa haber cometido un delito. Lo que hay que acreditar ahora las distintas entidades, y lo que ha dicho la Agencia Tributaria Española es que hay que intentar demostrarlo, porque se multará con un 150% total del dinero que se pueda acreditar que está allí depositado. O sea que de momento hay que también conceder la presunción de inocencia a mucha de esa gente. Y yo creo que el rey de Arabia Saudita, por ejemplo, que está en la lista de los tenedores de cuentas en Panamá, vamos, pero en realidad las suyas están en las Islas Vírgenes, en realidad lo que hizo fue domiciliar allí para comprar 2 pisos en Londres, y creo que va a pagar exactamente los mismos impuestos en Panamá que en Arabia Saudí. Desgraciadamente sí, siempre hay gente que aconseja, porque el empresario está pues a generar beneficio en su actividad, e incluso el delincuente está pues a delinquir. Luego siempre hay una serie de personas expertas en el ámbito financiero que aconsejan, casi siempre sabiendo perfectamente del origen ilícito o de la defraudación cometida por sus clientes, y aconsejan cómo llevarse de una forma pues oculta el dinero a otras jurisdicciones pues para que no sea descubierto. Incluso aconsejan directamente invertir desde esas jurisdicciones, porque así se evitarán de declarar los beneficios. ¿Es fácil crear una empresa de estas características, esto que se llama una sociedad offshore? Desgraciadamente cada vez es más fácil. Antiguamente había que recurrir al pesado procedimiento de cogerse un coche e irse pues a Gibraltar, irse pues a otro país. Sin embargo, hoy pues con la proliferación del internet pues se puede hacer hasta por correo electrónico. Inclusive hay países, como es el caso de Panamá, que tal vez sea el país pues que ha facilitado más la defraudación, que no exige más que una fotocopia del pasaporte y una acreditación de donde está domiciliada la persona pues para constituir una sociedad a nombre de un no residente. No hay ningún problema. Porque estamos hablando de sociedades que no tienen actividad empresarial. Bueno, aquí puede haber de todo. Con carácter general no suelen tener carácter empresarial. ¿Por qué? Porque son empresas que se dedican a remansar allí beneficios. No obstante, muchas de ellas simulan una actividad empresarial, porque lo que suelen utilizar son contratos pues, subrepticios y falsos, de tal forma que yo, si quiero mandar mi dinero pues, al paraíso fiscal, lo que hago es que simulo que esa empresa del paraíso fiscal me ha prestado un servicio inexistente, y además que me lo presta mi empresa a mí mismo. Claro, pero que dice que no aporta nada pago a la... y me llevo el dinero legalmente. Pero que dice que no aporta nada a la economía productiva, este tipo de sociedades. No suelen aportar nada a la economía productiva, porque es que allí lo único que tienen simplemente pues, es un staff financiero que gestiona pues, las acciones o gestiona las inversiones exclusivamente. ¿Es un mal endémico en todos los países, o hay algún país que tiene esto especialmente controlado y que consigue que la evasión de capitales a paraísos fiscales sea anecdótica? Bueno, tal vez el país que más ha luchado contra esto es Estados Unidos. Estados Unidos tiene disposiciones muy severas con los paraísos fiscales y de alguna forma ha luchado contra países de secreto bancario. Pues por ejemplo, se puede decir que hoy Suiza está desmontando el secreto bancario porque no daba información a las entidades públicas norteamericanas, y los norteamericanos reaccionaron contra esa opacidad. ¿Cómo reaccionaron? Reaccionaron sancionando, básicamente, y multando, porque a partir de, sobre todo... Pues, a sus ciudadanos, supongo. No, a las entidades financieras que estaban residenciadas en Estados Unidos y que no daban esa información, en concreto a las filiales de los bancos suizos. ¿Y eso cuándo se produce? Pues se produce después del atentado de las Torres Gemelas, porque se dan cuenta de un hecho pues, muy intenso y desagradable, que es que el mismo cauce que sirve para mover el dinero negro sirve para mover el dinero del terrorismo. Entonces, a partir de ese momento dicen, aquí hay que darle transparencia, vamos a investigar, y el que ponga cualquier tipo de problema, como ese secreto bancario, y las sucursales de los bancos suizos lo pusieron, pues vamos a sancionarles duramente por estar detrás de ¿qué? De una defraudación o de un delito, que es el que se utiliza para coger y depositar en esas cuentas bancarias el dinero. Que la falta de control sobre ese dinero es lo que facilita que también, aparte de representar un problema fiscal para los países de origen del dinero, es bueno, pues el capital que básicamente financia actividades ilegales. Hablabas antes del terrorismo, pero supongo que también el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, sí, a nivel mundial. Exacto, sin duda. El gran problema está que el dinero que se mete en un paraíso fiscal para ser ocultado no solamente es de la defraudación, que incluso podría ser una pequeña parte, sino del delito. Claro. Ahí es donde surge uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. ¿Qué es un paraíso fiscal? Porque decía antes que, si la información no me falla, Zapatero retiró a Panamá de la lista de paraísos fiscales. En estos momentos no tiene consideración de tal. Exacto. Yo no sé si hizo bien Zapatero haciendo esto. Bueno, sí que hizo bien. Zapatero pretendía solucionar un problema, que es que Panamá estaba haciendo un canal, estaba modificando su canal, ¿sí? Y había muchísimas empresas constructoras españolas, que son de las mejores del mundo, que estaban participando en la construcción del canal. Por tanto, si Panamá era un paraíso fiscal, cualquier movimiento de esas empresas pues, para llevar mercancías, pues para cobrar, se le aplicarían las normas antielusión y las dificultaría enormemente. Por lo tanto, pues se levantó
el problema de la consideración de paraíso fiscal, y simultáneamente Panamá accedió a firmar un convenio de intercambio de información, con lo cual todos ganamos. Claro, pero parece que no se estaba ejecutando de una forma correcta a la vista de lo que estamos sabiendo. Sí, es que ese es el gran problema que tienen los convenios de intercambio de información, ¿no? Que los convenios que se están haciendo hasta el año 2014 en concreto, eran convenios de intercambio de información a demanda, de tal forma que si España necesita obtener información de Panamá, se la solicita individualmente, con una serie de requisitos que son muy estrictos. Debemos identificar para qué la queremos, debemos identificar a quién. Lo sabemos, por ejemplo, con Bárcenas, cuando se le pide información concreta de las cuentas de Luis Bárcenas. Muy buen ejemplo. Entonces eso da pie pues, a muchas suspicacias, a que nos digan que no. Incluso pues, demora mucho los procedimientos. Desde el 2014 el estándar internacional se está modificando. Hubo una declaración en Berlín en la cual un medio centenar de países, sobre 50 países que se han ido sumando más países, se han comprometido a hacer un intercambio automático. Ahí sí, porque ese intercambio se realiza todos los años, se da toda la información del año anterior y ahí sí que tenemos un conocimiento porque tenemos toda la base de datos. Y los países nos la han dado y ya la podemos utilizar. En cambio, en otros países, como puede ser el caso de Panamá, no se pueden saber, hay que pedirlos. Y además con dos limitaciones. Panamá tiene un secreto bancario terrible, que es, no son tantos el secreto bancario, sino que hay un determinado tipo de sociedad en la cual las acciones son al portador. Luego, por tanto, es imposible determinar quién es el titular de esas acciones porque es el mero detentador de esas acciones. Con lo cual, nos podemos volver micos pidiendo información de contribuyentes y si esos contribuyentes tienen acciones al portador, pues jamás sabremos la identidad. Entre otros, por ejemplo, en Luxemburgo está domiciliado Gerard López, creo que era el apellido, el empresario de Lugo que se dedica al mundo de la ingeniería de la Fórmula 1 y estas cosas, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿no? Como consecuencia de la política fiscal que hay allí. No, porque es que la gente al final tiene que buscar la máxima rentabilidad también para sus inversiones. Es que aquí toda esa gente representa grupos de inversores y esa gente, si obviamente hay una legislación que le va a favorecer más, es que es del género bobo pensar que la gente quiere pagar voluntariamente sus impuestos. Es decir, o sea, es que por eso cuando muchas veces... Lo que pasa es que al final se establecen dos... La gente tiene que pagar sus impuestos. Es que las empresas... Eso tiene que pagar. Es decir, no digo que lo vaya a hacer y yo entiendo que intente evitar hacerlo. Es que al final parece que se establecen... No tiene que ser. El sistema tiene que buscar mecanismos para que se apliquen las leyes. No quiere decir que gente que quiera actuar fuera de las leyes intente escapar del sistema. Por eso cuando sistemáticamente decís que se van a subir los impuestos a las fortunas más altas, ocurre como en Francia, que lo hizo Hollande, que es un tío que es mucho más listo que todos nosotros, lo hizo y automáticamente todas las grandes fortunas de Francia emigraron a Bélgica, ¿tú estás conforme con que tú pagues un 25% de impuestos y que una empresa con beneficios multimillonarios no pague lo que pagas tú? Lo que te estoy diciendo es que eso es del género bobo y estoy absolutamente en contra de que se nos grave a los que cobramos por una nómina. Por eso yo te digo que si yo pudiera... ¿Pero quién paga impuestos? Si los de las nóminas no pagan impuestos y los empresarios tampoco, ya me dirás. A ver, déjame escuchar a Julio. A ver. Aquí la postura de Frank Espiñera, esa de coger y decir que bueno, que vamos a hacer un liberalismo extremo, que es la postura del liberalismo, y de Adam Smith, es una postura falaz, en el sentido de que aquí se está produciendo un fallo de mercado, que es que los impuestos ¿para qué sirven? Pues para pagar los gastos públicos. Si resulta que las empresas que generan aquí el dinero, que deberían pagar impuestos para pagar los gastos públicos, se van a un paraíso fiscal y no pagan sus impuestos, llegará un momento en que los países occidentales no puedan seguir adelante para pagar los gastos públicos. Se produce en ese caso lo que llaman también los economistas clásicos un fallo de mercado, que legitima tanto la intervención del Estado como la regulación. Y la responsabilidad social corporativa, que es un poco el sentimiento de las empresas a decir, cuidado, a ver, que estamos aquí destruyendo nuestro propio país, ¿no? que apela un poco al corazoncito, nos llega. Por lo tanto, tiene que surgir la regulación y debemos coger y sancionar lo que comentabas antes. Se debe sancionar y se sanciona duramente, porque por ahí antes en el vídeo se hablaba de gente, decía allí, pues la tía del rey, decía algo así, bueno, yo no sé si tengo o no tengo desde hace muchos años. Bueno, pues que eso da igual, porque en España, que estamos ya cansados de este tipo de fraude fiscal asociado a paraísos fiscales o a llevarse el dinero fuera, hemos dicho que aquellas personas que tienen dinero fuera y que no lo declaran en la declaración de bienes en el extranjero tendrán que coger y tributar como una ganancia de patrimonio, aunque lo hubieran obtenido hace 200 años, que eso no prescribe. Entonces, eso es una actitud muy radical, pero nos legitima porque es que estamos jugándonos el Estado de Derecho. Nos estamos jugando poder pagar los gastos sociales, pagar nuestras pensiones. Pero eso es muy bien. Jugar a la quiniela, te compensa. Una pincelada porque vamos a ir acabando. Estamos mezclando dos debates y que hay que diferenciar. Una cuestión es la competencia fiscal entre países
que existe. Yo puedo tener mi posición... Claro, pero estamos mezclándolos aquí. Es decir, una cuestión es que cada país tenga su capacidad de política fiscal y política impositiva y que haya... Para atraer empresas. No, y para actuar, para financiar el modelo que quiera, porque un país y unos ciudadanos pues pueden creer, como en Estados Unidos, que a lo mejor no hay que tener un estado del bienestar tan grande y que lo haga el sector privado, y en otros países queremos que haya impuestos más grandes para tener sanidad pública. Esto es una libertad de los países, de los estados soberanos. Y dentro de ese estado, cada estado puede determinar la política fiscal e impositiva que quiere. Y dentro de esa... Yo puedo creer que es negativo. ¿Por qué? Porque el dumping fiscal o la competencia fiscal, en el momento en que tienes muchos países que compiten sin ningún estado, sin ninguna fiscalidad, sin ningún tipo de desarrollo, están permitiendo competencia. Pero eso es el modelo de globalización económica que existe y de globalización de las políticas económicas en el que vivimos. Que eso hay que asumirlo, podemos intentar cambiarlo. Pero hay un grado más allá, que es hablar de los paraísos fiscales, que basan su acción en fichas de negocio donde no hay negocio, de ocultar el secreto bancario, de intentar evadir fiscalidad que se hace en otros lugares, donde tú lo haces es donde tienes que pagar. Ese es el problema. Bueno, pero a veces se mezcla una cosa con la otra, porque Irlanda, que podía haber iniciado una política fiscal con un objetivo determinado, acaba convirtiéndose en lo otro. Bueno, pero dentro de toda la gravedad, con todo lo que pueda tener Luxemburgo, Irlanda no es comparable a lo que puede ocurrir en las Panamá, las Islas Caimán, es decir, la Unión Europea, con todos los déficits que haya. Y en esa situación, a mayores de todo esto, el problema que aquí estamos diciendo, no estoy diciendo que haya que penalizar el que haya una empresa nada más que haga fichas financieras. Eso no tiene por qué ser ilegal. Unha cuestión breve era que apuntaba Manuel sobre cargar sobre as rendas do traballo. É lóxico que, ademais, e sábese que esgota e fatiga a capacidade de consumo que ten unha poboación. Consecuentemente, é prexudicial tamén para moitas desas multinacionais empresas. Eu volvo á cuestión da candidez que falabades antes. Evidentemente, un offshore en sí non é nada delictivo, sino como xestiona ese offshore, o capital que manexa e como chegou hasta aí. Pero tamén quero lembrar, e aquí hai economistas que me poden correxir se me equivoco, no seu momento, Theodore Roosevelt, do Partido Republicano, tomou políticas para tallar as tendencias monopolísticas en Estados Unidos contra monstruos como Carnegie, contra Rockefeller, contra JP Morgan, e conseguiu uno finalmente. Eu creo que se poden tomar políticas en esa dirección, como por exemplo que haxa non a demanda a información que se poda recibir deses offshore, sino que xa directamente trasladada. Off the record. Queremos empezar esta humilde sección lanzando una advertencia que en última instancia podría salvarles la vida. Si algún miembro del PP de Galicia les invita algún día a ver en su casa los puentes de Madison o el diario de Noah, lleven chalecos salvavidas y flotador, porque últimamente sus glándulas lacrimógenas están descontroladas. Non máis ilusionante. Y podrían acabar ahogados o algo peor. A política tamén trae sensabores. De hecho, creemos que tanta emoción... Bueno. Y la verdad que yo estoy muy emocionada. Y tanta lágrima. Non podo evitar acordarme do abrazo que dei ao meu pai. Fue la que acabó por inundar la sala de fusibles y mandó por el retrete toda la puesta en escena. É difícil, pero non é imposible. Porque... 2 veces, por cierto. Y eso que todo era un poco confuso al principio, porque si en una boda no se puede ir de blanco para no eclipsar a la novia, en una rueda de prensa como esta, de tanta emoción, hombre, no pueden ir 2 personas de jerseycito gris y camisa blanca, y una encima tanta ansia por generar tensión. Usted no sabe nada. ¿No lo sabe? No, vamos a dejar al presidente. Nadie dice nada, nadie sabe nada, y lo peor, nos hacen el truco ese de sacar el móvil. Señor consejero, no nos engañe que seguro que no está hablando con nadie, ¿que sí? Sí. Que luego nos riñen y tal. Parece máis efectivo frivolizar cunha frase que tomarse as cousas en serio ou con rigor. Y que sí, que muchas cosas han pasado en tantos años. Hai algo máis de 10 anos, efectivamente, con bastantes menos canas das que teño. Ya te digo, vaya pelazo. Eu tamén fun xoven. Pero es que ante esto es imposible resistir y no gritar a los 4 vientos que Feijóo tiene talento. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Son Alberto Núñez Feijóo. ¿De dónde eres? De Galicia. ¿Qué vas a hacer? Nada que poida ter feito antes, nada que poda facer despois, será foi aquel rapaz que axudaba a súa avoa nos peares. Off the record.
Amplia filtración de datos sobre cuentas opacas apunta a Putin. Las 5 filtraciones de Wikileaks que más incomodaron a Estados Unidos. Wikileaks pone los secretos de la diplomacia de Estados Unidos al descubierto. La lista Falciani ve la luz las maniobras fiscales de millonarios españoles e internacionales. Football Leaks, la web que revela la parte oculta del fútbol, abre el caso Falcao. Panama Papers, filtración de documentos, revela los paraísos fiscales de los ricos y poderosos. Papeles de Panamá, ricos y poderosos reaccionan a denuncia de que ocultaron capitales. Gonzalo Rodríguez, moi boa noite. Boa noite. Que ten de especial esta filtración? Ensinarnos o que todos sospeitábamos? Que ahora sabemos máis claramente como funciona, cual é o mecanismo para roubar diñeiro do conxunto dos contribuintes. Pero é peor do que pensabas? Ou simplemente unha constatación das sospeitas? Non, é unha constatación das sospeitas. Ora escoitábamos que dimite o meu primeiro ministro islandés, unha das preguntas é por que non dimite Jean-Claude Juncker, que organizou un paraíso fiscal en Luxemburgo para roubarlle aos seus veciños de países europeos, por que non dimite Jérôme Dijsselbloem, presidente do Eurogrupo, que organizou o paraíso fiscal en Holanda para roubarlle aos seus veciños da Unión Europea. A pregunta é por que non é a demostración de un sistema que opera a unha escala colosal. Julio Sequeros, moi buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Una estafa global o es otra cosa, según tu punto de vista? Bajo mi punto de vista, yo creo que hay que ir con el bisturí y ir, digamos, analizando prácticamente caso a caso. Es decir, no es lo mismo una empresa que está trabajando prácticamente en todo el mundo, que pueda tener una cuenta en Panamá como se la tiene en España o en ¿Pero Estados tú crees Unidos. que la mayor parte de los casos es por eso, empresas multinacionales, digamos, o lo que estamos hablando es de un subterfugio para? Dice, no, después hay otro caso que son las personas individuales, lo que son las personas físicas, ¿no? Ahí hay un problema serio. Si una persona tiene todos sus rendimientos, sus ingresos en un país, ¿qué hace con una cuenta en Panamá? Dice, eso abre ya una sospecha de que ahí se está ocultando algo, se está desviando algo, ¿no? Jorge González Gurriara, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Escandalizado o simplemente conocedor de cómo funciona el capitalismo? Ni una cosa ni la otra. Yo lo que creo es que efectivamente lo que se pone de manifiesto es que sigue funcionando a nivel mundial y cada vez más una economía sumergida parcialmente en todos los países, en unos más y en otros menos, que al lado de la globalización que justifica cuentas y movimiento de capitales por todo el mundo, lo cual está claro, al lado de eso hay por parte de personas y sobre todo también de sociedades, no simplemente así sociedades para manipular, sino de sociedades de verdad, multinacionales y tal, pues hay una falta absoluta de cultura, de respeto a los demás, y hay una mentalidad de minimizar la delincuencia oficial, y yo diría que incluso la sociedad, menos quizás en anglosajona y más en el sur, es muy permisiva. Y yo lo que sí creo que estamos es ante una evidencia de que los poderes reales no son... Los que se eligen en las urnas. Evidentemente que no. Y los que están salvando son, al lado de otros que lo hacen muy mal, los que lo hacen bien son algunos medios de comunicación que funcionan naturalmente. Miguel Anxo Bastos Boubeta, moi boa noite. Moi boa noite, pois eu como son defensor dos paraísos fiscais non me parece mala cousa. O que sí que me parece mala cousa son, sobre todo para que xente que quere escapar dos infernos fiscais, que é o antítesis do paraíso fiscal. Un país soberano a poñer os impostos que queira. O que me parece hipócrita que son os políticos, porque moitos, por exemplo, os Puyoles, toda esta xente así, o querido Poroshenko, por o cual nos damos a vida, o héroe do Maidán, que nos damos a vida por él, por a lutar por él, tiña estas cousas. Pero son eles os que nos dicen despois que temos que contribuir para o bien común e tal, e son os primeiros a levar o dinheiro fora. Eso que me parece máis hipócrita, non que unha persona intente como vemos puntos de vista... Ademais, son os que nos defenden de que os impostos ainda suban máis aquí. Parece, yo no me atrevo a constatarlo, que una especie como de intercambio entre el presidente del gobierno de entonces con el gobierno de Panamá. Tú me sacas de esa lista y a cambio, bueno, pues es posible que alguna empresa pueda hacer negocios aquí en Panamá. Yo no sé, Gonzalo, si esto demuestra un poco el cinismo de las relaciones internacionales, bueno, pues el conocimiento que los gobiernos tienen de cómo funciona en realidad la economía, incluidos los paraísos fiscales.
Claro, o caso do cinismo é evidente. En España temos dos paraísos fiscais. Temos un paraíso fiscal en Andorra, temos un paraíso fiscal en Gibraltar. Europa hai paraísos fiscales en Jersey. Holanda é un paraíso fiscal. A City é un paraíso fiscal. Os directivos da Unión Europea están implicados en paraísos fiscais. E unha das cousas que pode estar detrás desta filtración, independentemente de que eu a celebre, é unha loita entre os vellos paraísos fiscais e os novos paraísos fiscais, es decir, Estados Unidos, es decir, Delaware, es decir, Dakota del Norte, es decir, Arizona, etcétera, etcétera. Onte recordaba Manuel Lago que efectivamente Estados Unidos nun momento determinado dice que Suiza xa non está ben como paraíso para conseguir que se sean eles, non? Ya lo hacemos en casa, y además Estados Unidos é un país que non firmou ningún tratado de cruce de información con outros países. Por tanto, lo que está dicindo es que legal y militarmente a información está perfectamente protegida dentro de Estados Unidos y allí no van a pasar estas cosas de que se poda interceptar información. Entonces, eu creo que hai unha loita que va máis a la... Pois ainda é máis perverso do que estamos, do que supoñas. Ti estás de acordo con este plantexamento que está poñendo encima da... Que cae unha luita. O sea, que non é a cuestión aquí dun Robin Hood que nos... No, cae unha luita, está claro, que compiten entre eles, está claro. O cual para min é bo. Pero para ti es bueno, pero lo dices así de tranquilo. Claro, porque compiten, repito, que se un país quere suicidarse con impostos e subir a cosas, os demais non teñen por que seguilo. É dicir, se eu quero subir os impostos, unha suba, pero os demais non temos por que seguilo na súa carreira. E isto é un freno, este tipo de cosas tamén é un freno para os estados de quietos, porque hai donde entón, meterse. a Seguridade Social quen apaga? A Seguridade Social, un xa sabe como defende outros sistemas de Seguridade Social. Vamos, claro, para atrás. Apaga o que están pagando ahora os propios aforradores, pero un fondo de capitalización, non un sistema de reparto. Pero xa autodebate, si queres, te explico como se paga. No podemos colocar en los extremos, ¿no? Ni en un caso ni en el otro. Es decir, efectivamente, o sea, cualquier país es una opción que han tomado los electorados de los distintos países, que hay que tener en común la sanidad, la educación, ya desde la época de los romanos, las infraestructuras, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo veo que hay aquí? Que hay algo que ya era urgente hace 10 años y que cada vez lo es más, que es algún tipo de gobernanza a nivel global que gestione este tipo de historias. Poner un poco de orden en eso. Claro, poner un poco de orden. Es decir, es que no se puede sustituir un paraíso fiscal por otro y empezar, digamos, en una concurrencia a la baja sobre los impuestos. Es decir, aquí hay, o sea, gran parte de los papeles, de los famosos papeles de Panamá, son actitudes claramente delictivas por parte de ciudadanos europeos, africanos, asiáticos, brasileños, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, hay que cortar con eso. Pero delito aquí. Delito cuál é? O delito é se o dinheiro o tuveron delictivamente, estou de acordo. Con moitas persoas tuveron o dinheiro delictivamente. Hai varios posibles delitos. Por exemplo, mira, corruptos, cosas polos pilotos, estou de acuerdo, perseguir un ejemplo muy sencillo. Yo hago un trabajo para ti aquí en España, hago un trabajo para ti aquí en España y tú me pagas en Panamá. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Muy probablemente por parte del que pague no haya delito. Pero del que cobra sí. Tampoco. ¿Y por qué no? No. Después tienes que declararlo, cosa que no haces. Yo creo que es evidente. Yo creo que es evidente una cosa que yo, vamos, aparte de opiniones así muy generales, lo que es la contribución a la comunidad, que son los impuestos. Pero ¿cuánta tiene que ser? No, es que ahí está la cosa. Un momento. Yo estamos en desacuerdo en la cantidad que hay que poner. Pero si hay o sea, muy probablemente. No, pero si hay una legislación. A ver, yo lo que quiero decir es, si hay una legislación y una normativa que se establece democráticamente por el legislativo y que la lleva a la práctica el ejecutivo y que implica la redistribución y implica la aportación dando más el que más tiene, etcétera, etcétera, lo que ya hemos oído 1000 veces, pues lo que está claro es que el fraude fiscal es un robo a tus semejantes, es mi punto de vista, porque es un robo a los semejantes tuyos, o sea, es como una comunidad de propietarios. A los semejantes que menos me cobran, probablemente. No, por supuesto. Pero dejando aparte ese nivel. Y luego hay otra cuestión que yo me gustaría destacar. No podemos olvidar que estos canales son los mismos que utiliza el narcotráfico, la prostitución, la venta de armas, el tráfico de armas, el terrorismo, la financiación del terrorismo. Es un canal viciado de origen y, naturalmente, por mucho que sea un planteamiento de justicia o injusticia respecto a los impuestos y
que hay que discutirlo, por supuesto, y criticarlo cuando está mal, yo creo que es una delincuencia que además afecta a los más poderosos. Esto es un tema muy serio. Una delincuencia de guante blanco. ¿Estarías en cualquier caso, Bastos, de acuerdo con organizar lo que planteaba Sequeiros? Poner normas en esto? Non, e quen as pon, quen as implanta? Porque o problema do goberno mundial é que se escollería polo mínimo común denominador, se escollería pola parte de abaixo. Probablemente non estarían os suizos a gobernar, estarían os de Pakistán, ou estarían outro tipo de xente, que é o problema dos gobernos mundiais, que pensamos que vai ser un goberno así como de xente moi tal, e normalmente un goberno mundial non gobernaría coa Fianán, por exemplo, que tamén está na lista. Alfonso Rueda, moi buenas noches. Hola, buenas noches. Vicepresidente da Xunta de Galicia, ata o mes de maio, secretario xeral do PPDG, en teoría deixou este cargo para presidir o Partido Popular de Pontevedra. Hai quen interpreta que isto é unha evidencia de que xa é prescindible para Alberto Núñez Feijóo, é así? No, en teoría no. O sea, ahora mismo estou cos dos cargos, vou no deixar no Congreso do mes de maio. Bueno, primeiro prescindibles somos todos, eso está claro, ¿no? Pero ahora falando en serio, eu dixen do principio, foi o que falei con Alberto Núñez Feijóo, de que para facer ben unha cousa era necesario non estar facendo a outra. Eu creo que hai compañeiros ou compañeras de sobra para sustituirme como secretario e eu me teño que centrar en ser presidente de Pontevedra e, polo tanto, un relevo con toda normalidade. Non só imprescindible ou non, creo que vou facer neste momento é máis necesario que este en Pontevedra que de secretario. Pero foi unha petición súa ou foi unha proposta do seu presidente? Pero nin unha cousa nin outra. Creo que os dous estábamos de acordo en que era bo que fora Pontevedra e que era bo que estivera solo de presidente de Pontevedra e non compatibilizando con secretario xeral. Quen manda máis? Un secretario xeral ou un presidente provincial do PP? Son cousas moi diferentes. A verdade, sempre se di que un presidente provincial ten territorio e un secretario xeral o que ten é mando orgánico, e a verdade é que é así. Son tarefas diferentes. Eu creo que ao final, quen manda, creo que se demostrou estes casi 10 anos no Partido Popular de Galicia, quen manda de verdade é o presidente e o resto estamos para formar o equipo, esa secretario xeral ou presidente provincial. Cando supo que Feijóo repetiría por terceira vez? Pois a verdade é que dito por el, dito con todas as letras, o sábado cando anunciou. Antes creo que tivemos conversas, pois por exemplo, cando decidimos que fora a Pontevedra eu como presidente provincial e nos últimos días xa falando de proxectos de futuro donde o podía intuir claramente, pero escoitarlo decir... Pero que hubo insinuacións, como é a comunicación íntima cando están no despacho pechados os dous, non? Primeiro eu non lle preguntei, o cal, o mellor non lle preguntou? Non lle preguntei, eu entendín que el quería anunciarlo ese día aí, quería anunciarlo a todo o mundo, e polo tanto non lle preguntei. É certo que falamos, insisto, cando fun a Pontevedra de proxectos de futuro, eu lle dixen, ele entendeu perfectamente que eu iría de presidente, entendía que estaba de presidente provincial de Pontevedra con el de presidente en Galicia, e así yo dixen, el me escoitou, non dixo nin que sí nin que non, pero a verdade é que me escoitou, e despois estes últimos días xa falábamos de cousas de futuro, pero volvo a decir, supoño que si se fora a marchar é cando me tería dito antes, co cal eu me alegro moitísimo de saberlo como soubo todo o mundo ali cando dixo que se quedaba. Outra cousa sería enterarme ali que se iba a ir, pero non foi o caso, e polo tanto creo que así estivo ben. Bueno, decíamos que no mes de maio haberá novo secretario xeral, por quen aposta vostede? Que non é unha cuestión de apostar, si tivera que apostar, xa que me pregunta por apostar, creo que hai... Por reducilo un pouco, por dicir, moitos compañeros e compañeras, 3 ou 4 que o poderían facer. Os nomes que están sonando, por outra parte, pero que non é cuestión, sobre todo, eu de que aposte. Eu podería, con algo de coñecemento de causa, despois de 10 anos, decir que creo que debería ter cualidades para facelo, seguramente non, seguro que mellor que a mí, non? Pero sí que ten que ter unhas cualidades, porque eu este posto, xa digo, en 10 anos, sei que se non as tes, pois non o vas facer ben ou vas a pasar especialmente mal. Por tanto, coñezo a compañeros e compañeras, insisto, os que están sonando últimamente, que penso que reúnen as condicións. Pediulle nesto consello o señor Feijóo? No, bueno, pero queda un mes todavía. Sí, bueno, pero supoño que as cousas non se improvisan así dunha mañá a outra. Sí, estou seguro de que de eso imos falar. Eu xa lle dixen, aparte aunque non me pida consello, ás veces pois eu intento facer as miñas aportacións, o que lle dixen é que ten que elexir, vamos, na miña opinión, unha persoa con capacidade de traballo, porque hai que tela, cunha familia comprensiva, se ten familia tamén, iso é importante, porque está sobre moitas horas, e despois que coñece o partido, que coñece os compañeros e compañeiras, e que saiba un pouco de que vai todo isto, pero insisto que hai canteira para isto, hai banquillo, efectivamente. Manuel Cheda, moi boa noite. Moi boa noite. Compañeiro da Voz de Galicia, afeito a entrevistar a políticos como Alfonso Rueda, primeira pregunta. No, por abondar un pouco no que está a dicir, e para que non se perda tampouco a audiencia, porque está
estase a escudar nos nomes dos que se está a falar. Por acotar un pouco, vostede cree que o seu sucesor estará, por exemplo, entre José Manuel Rey, Agustín Hernández e Ángeles Vázquez? Eses tres, o que lle decía Fernanda agora, eses tres que están soando, poderían ser perfectamente calquera dos tres magníficos, millores sustitutos do que lles falo ahora mismo, que é o secretario xeral. Eses tres, a mí valería calquera deses tres perfectamente. Hai dous que coinciden no perfil en que teñen ocupacións dentro do goberno e un non o ten. É dicir, terían maior autoridade sobre o resto dos compañeiros, eses dous, pero terían menos tempo para dedicarlle ao partido. Vostede que pensa que é mellor? Pois mire, como eu estuve nas dúas situacións, estuve en casi 4 anos de secretario xeral sin responsabilidades de goberno, porque estábamos na oposición, e despois con responsabilidades de goberno, o que penso que hai que saber organizarse en cada caso, saber delegar, porque isto é imposible sin delegar, e saber rodearse dos equipos, pero creo que nas dúas situacións se podría facer ben. Non creo que estar compatibilizando con labores de goberno sea un impedimento, ni moito menos, e tampouco unha garantía de que se vai facer mellor simplemente porque un se dedica solo a isto. Creo que o que hai que facer é saber organizarse. Bueno, proceso electoral un aberto, bueno, hubo eleccións en decembro, pero non sabemos aínda que vai pasar no conxunto do Estado, proceso electoral tamén aquí en Galicia. Teñen algún tipo de enquisa que indique que nestes momentos o PPDG tería perdida a maioría absoluta? No, temos enquisa que nos di que hai posibilidades de revalidala, que non é nada fácil. E posibilidades de perdela tamén. Sí, vamos, ningún enquisa nos di que non hai ningún problema e que xa podemos relaxarnos, que vamos revalidar outra vez a maioría absoluta. Ningún enquisa das que manexamos o din, pero tampouco hai ningún enquisa que nos diga é absolutamente imposible, non hai ninguna posibilidade, tedes que olvidaros de volver a gañar por maioría absoluta. Non. Se enquisa nos din que hai posibilidades dunha cousa e doutra, e, polo tanto, a partir de aí, está o traballo. E isto creo que é moi importante. Isto seguro que fora do Partido Popular en Galicia non é ahora ningún partido, probablemente en España, que unha enquisa lle diga que poden gañar por maioría absoluta. Eso non lle diga ningún. A non nos din que hai unha posibilidade, pero que hai que traballar moito. Pero, en calquera caso, que fixeron mal neste tempo para que esa xente que votou o PPDG e que nestes momentos o está pensando? Bueno, estamos falando de, se revalidamos a maioría absoluta, quere decir que moita da xente que nos apoiou no ano 2009, que gañamos por un solo diputado, e un pouco máis no ano 2012, quere decir que nos vai seguir apoiando. Por lo tanto, eso non quere decir que non fixéramos cousas mal. Oia, pasamos unha época moi difícil de crisis económica, houve que tomar decisións complicadas, non acertamos en todo, ni moito menos, pero eu creo que despois destes 7 anos xa de goberno, decir que cando as maiorías absolutas son imposibles en toda España, e se me apura, en toda Europa, decir que estamos en situación de poder revalidala, e eu xa digo, o creo firmemente, non só porque non o digan as enquisas, porque o percibo, que é unha posibilidade real, insisto, unha posibilidade, ninguna certeza, que decir que creo que fixemos cos erros que tivemos máis cousas ben que mal. A única posibilidade que ven de gobernar é revalidando esa maioría absoluta? No, esa sería a posibilidade segura. Desde logo non nos pechamos a non gobernar se non temos esa maioría. Ahora, a partir de ali, empezaría un panorama moito máis complicado e sin ninguna seguridade, porque se di, no, é que Cidadáns é o candidato natural a apoiares a vostedes. Bueno, sabemos o que está pasando con Cidadáns, o señor Rivera xa lle está pedindo cargos ao señor Sánchez, co cal, e quen gañou as eleccións non foi o señor Sánchez, foi o Partido Popular, co cal, eu, dende logo, visto ese panorama, vamos a intentar depender de nos mesmos, que para min somos os verdadeiramente fiables. Falaba de Cidadáns como aliado natural, PSDG? Bueno, que esa gran coalición que debería, na miña opinión, e creo que é a opinión de moitísima xente, ter lugar a nivel nacional, se fora necesario se podía ter a nivel de Galicia, pero sabemos que se o Partido Socialista en España está irreconocible, en Galicia que lle vou dicir, eu teño ahora mesmo a certeza de que o noso rival no senso de quen quedaría en segunda posición é claramente Podemos, Marea, bueno, sabe Deus, como se queiran presentar non o saben nin eles. E despois todos os demais, e desde logo o Partido Socialista, a facer de comodíns e a darlle o goberno a un candidato nacionalista con ADN de Podemos, ou, bueno, xa veremos, unha mistura como eles acorden no último momento, pero o PSDG estaría para apoiar, por desgracia, porque estamos vendo como lles vai o que están dicindo a un candidato de Podemos, que a ninguén lle equipa ninguna dúbida que un voto ao Partido Socialista é un voto a poñer, se teñen ocasión, a un candidato de Podemos como presidente da Xunta. Pero desbotan esa posibilidade de sexa quen sexa o candidato, porque lembremos que o PSDG non ten candidato aínda, hai unha lista de nomes eterna, nomes moi diferentes entre sí. A miña intuición é, dende logo, que sí, escoitándolles falar, moito máis. Bueno, eu agardo que teñan inteligencia suficiente para non repetir a postura do señor Sánchez, no es no, como teño que decirlo, o que gañou as eleccións. Home, se foran inteligentes en Galicia, o mellor mudaban esa postura, pero moita inteligencia política o Partido Socialista non está mosando aquí en Galicia tampouco, sinceramente. Cree que esa posición cree que vai depender en gran medida de quen encabeza as listas do PSDG ou non?
Home, non é indiferente que en quen as encabece, non todos os candidatos posibles do Partido Socialista son iguais, pero, bueno, haberá que ver que poder ten o aparato de Ferraz sobre o Partido Socialista en Galicia, que eu creo que a día de hoxe é absolutamente todo, non percibo o Partido Socialista con ninguna independencia sobre o que lle podan decir en Madrid, bueno, de todos os xeitos, como non sabemos quen vai ser o candidato, pois xa veremos que postura adopta, pero a día de hoxe a miña percepción é que o Partido Socialista está resignado a facer de comparsa dun candidato de Podemos. Off the record. Hay dos tipos de políticos en España, los que carecen de cualquier tipo de capacidad rítmica o musical, hechos aparentemente en madera de roble, como Íñigo Errejón, pura alegría, y después están los que sienten el ritmo a tope, entre los que hallamos el subgénero de los percusionistas, clasificados a su vez en dos subgrupos. Uno, los que podría parecer que llevan encerrados 30 años y que un día les liberan para ponerlos enfrente de una batería. Tranquilo, mantén la cara. Y dos, los que ponen cara de Dios, lo estoy haciendo increíble, pero no dan una nota en el tempo, aunque su cara lo disimule. Un subgénero que descubrimos ayer, porque sí, la cara de percusionista la dominas, pero, amigo Pablo, ya sabemos que te flipa Juego de Tronos e ir al hormiguero y tal. Pero esto, menos ir al tempo, chico, es cualquier cosa. Sí, disimula. No, muchacho, no es lo tuyo. Incluso si detenemos la imagen en el momento justo, veremos esa cara de ¡auxilio! Le hace falta un intensivo, un J.K. Simmons que le ponga en su sitio. 5, 6, 7. No exactamente mi tempo, no pasa nada, vamos. 5, 6, 7. Te adelantas. 5, 6, ¿sí? Te retrasas un pelín. 5, 6, 7. Te adelantas. Aparte le puede venir bien el que maneja su ritmo, su organización. Con estas nuevas habilidades, Podemos va a parecer Ben-Hur. Ahí marcando el ritmo. Y a remar. ¿Qué leches? Que para eso me han dejado estos timbales. Pum, 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 pum. Ahí, duro. Y si no te da el bíceps, pa' tu casa. Como Sergio Pascual. ¡Hala! Adiós. Fue lo mejor de esa entrevista. El resto lo de siempre. Que si cuánto amor, que si cuánto nos queremos, pero amor. Yo llevo con Rajoy 16 años. Más que con su marido. No lo dude. Claro. No lo dude. Como en el PP, en ningún sitio. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record.